Muy buenos días, estimados compañeros y amigos. En este día tengo interés en compartir con ustedes un tema que es de actualidad y desde mi punto de vista de mucha importancia y beneficios para toda la sociedad. Concretamente, vamos a platicar de la voluntad anticipada y su regulación en el estado de Veracruz. El tema lo he estructurado, lo he dividido en 10 puntos. Vamos a iniciar con la definición de voluntad anticipada. Vamos a hablar de su regulación a nivel nacional y en el estado de Veracruz. Vamos a comentar las formas que puede adoptar, bien en documento privado o bien en instrumento público. Vamos a mencionar los sujetos que intervienen o pueden intervenir en un documento de voluntad anticipada. También vamos a referirnos a las formalidades que debe cubrir este documento. Hablaremos también de las causas de nulidad, las diferencias entre el documento privado y el instrumento público en que se puede asentar la voluntad anticipada de una persona. Vamos a hablar de las diferencias y similitudes entre el testamento y la voluntad anticipada. También hablaremos de las coincidencias entre ambas figuras jurídicas. Finalmente, tocaremos nos referiremos a 13 o 4 artículos de la ley transitorios, porque es importante hacer el comentario. Bien. El tema de la voluntad anticipada tiene una estrecha vinculación con la eutanasia, entendiendo esta como la acción o omisión que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados acelera su muerte con su consentimiento o sin él. En algunos países se encuentra regulada además el suicidio asistido, concretamente en Suiza, que consiste en ayudar a una persona a que termine con su vida. La eutanasia, hasta este momento, solamente se encuentra regulada, legalizada en 5 países. Estamos hablando de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Bien. Aquí vale la pena hacer unas referencias. Si hablamos de voluntad anticipada, de eutanasia, también tenemos que mencionar a la distanasia y la ortotanasia. ¿Qué es la distanasia? Se conoce la distanasia como la prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente sin perspectiva de cura. Cuando hablamos de la ortotanasia, esto implica la muerte natural de un enfermo desahuciado sin someterlo a una prolongación médicamente inútil de su agonía.
También la ortotanasia se conoce como el derecho a una muerte digna. Bien. Siguiendo nuestro esquema, vamos a hablar a continuación del concepto de la voluntad anticipada. Y esto nos lo da, entre otros, un gran amigo de todos nosotros, el estimado notario Fernando Cárdenas González, y lo define como el pronunciamiento escrito y previo por el cual una persona física capaz da instrucciones respecto al tratamiento médico que desea o no recibir en el supuesto de padecer una enfermedad terminal o irreversible, que lo ubique en un estado en el que ya no pueda expresarse y gobernarse por sí, a efecto de que se le garantice el derecho a morir humanamente y se evite a su persona el encarnizamiento terapéutico o distanasia. Bien. Vamos a hablar a continuación de la regulación. Es importante señalar que el primer lugar de la República en que se legalizó la ley de voluntad anticipada fue en la actual Ciudad de México, el 9 de enero del año 2008. Actualmente, 18 estados de la República tienen legalizada la voluntad anticipada. Tienen su ley de voluntad anticipada, incluido Veracruz. En obvio de tiempo, omitiré la lectura de todos los estados de la República. Bien. Aquí vale la pena hacer un comentario. Más de la mitad de los estados de la República no contemplan el otorgamiento de la disposición de voluntad anticipada ni en instrumento público ni en documento privado. Sin embargo, la Ley General de Salud establece que toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, puede expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal. Pues al igual que la Ley General de Salud, la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Veracruz prevé exactamente lo mismo. Cualquier persona, ¿sí?, puede otorgar expresar su voluntad por escrito, y si la ley permite que aun cuando una persona se encuentra en un estado de la República que no tenga ley de voluntad anticipada, puede otorgar su documento mediante un formato, su voluntad anticipada. ¿Sí? Esto es ante el personal de salud. ¿Sí? No menciona el instrumento público ante notario, pero si no lo prohíbe, debemos considerar que cualquier persona, sin estar enfermo, en cualquier lugar de la República puede otorgar ante notario su voluntad anticipada. ¿Sí? O bien, si no puede acudir ante un notario, pues a una institución de salud, cumpliendo los requisitos que la ley establece. Esta disposición de la Ley General de Salud la encontramos en el artículo 3 de la Ley
de voluntad anticipada del Estado de Veracruz. También debemos comentarles que la ley de voluntad anticipada tiene como antecedente directo el testamento vital, que se reguló inicialmente en los Estados Unidos de América. Entonces aquí tenemos que podemos mencionar o distinguir la ley de una voluntad anticipada como un testamento vital, a diferencia del testamento que normalmente conocemos, que es el testamento patrimonial. Bien. Tal como la exposición de motivos de nuestra ley, se reconoce la finalidad de conservar los valores más importantes del ser humano, su libertad, su autodeterminación y su dignidad. Si es bien sabido que toda persona tiene derecho a una vida digna, también deberá tener derecho a una muerte digna. Vamos a pasar a otro punto que es relativo a la forma que puede adoptar el documento. Y tenemos que nuestra ley se define al formato de voluntad anticipada. Esto está contenido en el artículo 4, fracción sexta de nuestra ley. Es el documento suscrito por el enfermo en situación terminal con capacidad de ejercicio en pleno uso de sus facultades mentales o por las personas legalmente facultadas para suscribirlo ante el personal de la institución de salud que atienda al enfermo, a través del cual se manifiesta la voluntad libre, inequívoca, consciente e informada a rechazar un determinado tratamiento médico que prolongue de manera innecesaria y sin fines terapéuticos la vida del enfermo. Aquí en esta definición omitieron los testigos, pero en el formato de voluntad anticipada deben aparecer dos testigos, si es que se puede, en el momento. Ahora, ¿cómo define hablamos ya de un formato o documento privado? ¿Cómo define al documento o instrumento público? El documento público suscrito ante notario, a través de la cual toda persona con capacidad de ejercicio en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta su libertad libremente, su voluntad libremente, inequívoca, consciente e informada de no someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien la obstinación médica. Hay que insistir que el documento de voluntad anticipada debe otorgarlo o lo puede otorgar cualquier persona con plena capacidad de ejercicio. Y es importante señalar, en un documento privado, o sea, el formato de voluntad anticipada y el instrumento de voluntad anticipada, lo pueden otorgar, el instrumento lo puede otorgar cualquier persona con capacidad de ejercicio sin estar enfermo ni estar sujeto a un tratamiento médico. Manifiesta su libre voluntad sin estar enfermo. Bien. Ahora vamos al siguiente punto, el número 4, relativo a los sujetos que intervienen en el instrumento otorgado ante notario. Normalmente son dos sujetos que intervienen normalmente, que son el solicitante y el representante. El
Solicitante es la persona con plena capacidad de ejercicio que acude ante el notario a otorgar su disposición de voluntad anticipada de manera personal, libre, consciente, inequívoca e informada ante notario público. Ahora, representante. ¿Quién puede ser representante? Aquella persona o quién es el representante. Es la persona que se encarga del cumplimiento exacto de las disposiciones establecidas en el documento de voluntad anticipada y firma también en unión del solicitante para hacer constar su aceptación, cosa que no ocurre en el testamento. Esto lo establece el artículo 16 de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Veracruz. Ahora, ¿qué requisitos debe reunir la figura del representante? Ser mayor de 18 años, contar con capacidad de ejercicio, no haber sido condenado por delito grave y hablar el idioma del otorgante. ¿Qué obligaciones tiene el representante? El cumplimiento exacto del documento de voluntad anticipada. Verificar la integración de los cambios y modificaciones que sufra en su momento ese documento de voluntad anticipada. La defensa del documento de voluntad anticipada en juicio y fuera de él. A ver, un comentario aquí al margen. La ley señala expresamente la figura del representante. En ningún momento habla de suplentes, pero por cuestiones de lógica y al no haber impedimento legal, pues puede válidamente consignarse la figura de un representante suplente, pues que puede darse el caso de que fallezca el representante designado. Bien. Ya hablamos de el solicitante, el representante. Vamos a hablar ahora de los testigos. Pueden presentarse testigos en varios supuestos. En primer lugar, cuando la identidad del solicitante no pueda ser acreditada fehacientemente, esto es, no tenga credencial de lector, no tenga pasaporte, no tenga un documento oficial que acredite que esa es la persona que se presenta ante el notario. El segundo caso, y este punto está en íntima relación con el artículo 105 de la Ley del Notariado. Segundo punto, el solicitante, cuando es el segundo punto, o sea, cuando también se puede requerir testigos. Cuando el solicitante declara que no sabe o no puede firmar el documento. En este caso, dice la ley, uno de los testigos firmará a su ruego, imprimiendo su huella digital. A ver, vamos a aclarar. La ley de voluntad anticipada del Estado de Veracruz establece, cuando no sabe firmar o no puede firmar el solicitante, uno de los testigos firmará a su ruego. Y el solicitante imprimirá su huella, no habla de huellas. Pero yo creo que aquí no hay ningún problema, porque como hacemos en cualquier instrumento público nosotros, que el otorgante no sabe leer escribir, imprime sus huellas digitales, la ley no lo prohíbe. Para mayor seguridad, yo recomendaría imprimir ambas huellas digitales. En otro caso, que se requerirá testigo cuando el solicitante del documento ignora. No, perdón. Este es un tercer sujeto que puede intervenir. Cuando el solicitante ignora el idioma español, surge la figura jurídica del intérprete.
Esto lo establece el artículo 15 de la Ley de Voluntad Anticipada. Otro caso, cuando el solicitante fuera sordo, leerá la escritura por sí mismo. Si fuera mudo, no supiere o no pudiere leer, designará a una persona. 5. Cuando el solicitante es invidente, y en este caso aquí se recomendará lectura 2 veces al documento de voluntad anticipada. Una por la persona que designa el solicitante y otra por parte del notario. Aquí también un comentario. La ley es omisa en relación a que si el representante, el tercero designado deba firmar el documento. Se presenta la misma situación. Yo creo que sin ningún problema se podrá estampar su firma tanto el intérprete como el tercero, por razones de seguridad. Y por último, intervendrá testigo cuando el solicitante o el notario público lo requiere. ¿Qué tenemos por intérprete? Pues se presenta el intérprete cuando el solicitante del documento de voluntad anticipada no conoce el idioma español o el idioma que habla el solicitante. Entonces ya tenemos, recapitulando, tenemos la figura del solicitante, del representante, de los testigos, del intérprete y del tercero designado. ¿Cuándo se requerirá la presencia de un tercero? Cuando lo designe el solicitante, en el caso que sea mudo, que no sepa leer o escribir o es invidente. Bien, pasamos al punto número 5 de la estructura de la ley. Las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades del documento de voluntad anticipada, el instrumento público? Primeramente, consignarse ante notario público, constar por escrito, suscribirse por el interesado, y aquí pues agregaríamos también, y demás personas que intervienen, pues, pueden ser los testigos, pueden ser el tercero, pueden ser el intérprete, etc. Contener la designación de un representante quien debe comparecer a aceptar el cargo. Ahí va implícita la necesidad de la firma del representante. Y la última formalidad es que el documento de voluntad anticipada debe realizarse acto continuo. Esto es, se inicia el documento, la expresión de voluntad, se inicia la realización, la consignación del acto jurídico y concluye con la firma del solicitante, del representante y de las nuevas personas que deban firmar. Bien, pasamos al punto número 6, hablar de las causas de nulidad. ¿Por qué causa se puede anular un documento de voluntad anticipada? La ley nos señala las siguientes: no constar en la escritura pública, otorgarse bajo influencia de amenazas contra el signatario o sus bienes, o contra las personas o bienes de su cónyuge, concubina o concubinario, o de sus parientes consanguíneos en línea recta, ascendente o descendente, sin límite de grado, y colateral en segundo. Haber realizado el documento con dolo o fraude. Siguiente. Que el signatario exprese su voluntad con señales o monosílabos. O sea, no expresa su voluntad como establece la ley de forma clara, terminante, etcétera, etcétera. Otro caso de nulidad: otorgarse en contravención a las disposiciones de la ley. Y por último, cuando medien vicios del consentimiento de la voluntad en su realización.
Pasamos al siguiente punto. Diferencias entre el documento privado, que es el formato, así lo menciona la ley, y el documento público, que es la escritura que se otorga ante el notario. Primeramente, la primera diferencia: el documento de voluntad anticipada necesariamente debe otorgarse ante notario. Diferencia con formato. El formato se puede otorgar cuando no exista un documento de voluntad anticipada, ¿sí? Y se otorga ante el personal de salud. Siguiente diferencia: el documento de voluntad anticipada lo otorga cualquier persona con capacidad de ejercicio en cualquier momento. Esto es, no es condición sine qua non que el solicitante se encuentre en un estado crítico de enfermedad terminal, ¿sí? No, es irrelevante esto. En el instrumento público cualquier persona puede comparecer a otorgar su documento de voluntad anticipada ante notario público, ¿sí? En cualquier momento, cumpliendo con los requisitos legales y en cualquier punto de la República. En cambio, en el formato solo se puede otorgar por un enfermo en situación terminal ante el personal de salud y previamente debe mediar un diagnóstico médico que acredite fehacientemente que el señor que va a otorgar su formato ante el personal médico efectivamente se encuentre en una fase terminal de una enfermedad degenerativa e incurable, ¿sí? Algunas personas mencionan 6 meses, pero la ley dice no hace mención a un término, simplemente una enfermedad terminal incurable. Okay. Otra diferencia: solo puede el instrumento público solamente lo puede otorgar una persona con plena capacidad de ejercicio. En el formato, cualquier persona con capacidad de ejercicio, enfermo en situación terminal, ¿sí? También lo pueden otorgar los padres o tutores del menor o del declarado legalmente incapaz en situación terminal. Los familiares, como son el cónyuge, concubinario, hijos mayores de edad, consanguíneos adoptados, padres o adoptantes, nietos mayores de edad y hermanos mayores de edad. Bien, una última diferencia. En el documento público existe la obligación de notificar a la unidad especializada del sector salud en un término de 3 días a partir del otorgamiento del instrumento de voluntad anticipada. En el caso del formato que se otorga ante el sector salud, en la unidad especializada o entre médicos del sector salud, tienen un día. Al día siguiente de su otorgamiento tendrán que darle aviso. Bien, vamos a pasar al octavo punto y vamos a mencionar las diferencias que existen entre el documento público de voluntad anticipada y el testamento público. Estamos hablando para diferenciar, vamos a hablar de testamento vital al referirnos a documento de voluntad anticipada y testamento patrimonial. Entonces, en el testamento vital o documento de voluntad anticipada se declara la voluntad de no someterse a medios tratamientos médicos que prolonguen el sufrimiento de una persona. En el testamento se dispone de bienes o derechos del otorgante. Otra diferencia: en el testamento vital no puede contenerse disposiciones testamentarias, legatarias o donatarias de bienes o derechos. Y en el testamento patrimonial, precisamente ese es su esencia. Puede disponerse en el testamento de cualquier bien o derecho de acuerdo a la voluntad del testador. Tercera diferencia: en el testamento vital
sus efectos se presentan antes de la muerte del autor del testamento vital. Y en el testamento, la voluntad surte efecto a partir de la muerte, ¿sí? Cobra vigencia el testamento patrimonial a partir de la muerte del testador. Otra diferencia. El testamento vital solo puede ser otorgado por una persona con capacidad de ejercicio. En el testamento patrimonial sabemos que una persona, la regla general es que cualquier persona con capacidad de ejercicio, en pleno uso de sus facultades mentales, en el testamento puede otorgar, en el testamento patrimonial lo puede otorgar una persona mayor de 16 años. Además, también puede ser otorgado el testamento patrimonial en casos de discapacidad intelectual. Otra diferencia, en el testamento vital existe la obligación de, una vez otorgado, el notario deberá dar aviso en el término de 3 días a la unidad especializada del sector salud. En el testamento, el testamento patrimonial, el aviso deberá darse en un término máximo de 10 días hábiles. Hay una diferencia que es muy sustancial en relación a ambos testamentos. En el testamento vital, este puede otorgarse aún sin identificación, y esto lo establece el artículo 14 de nuestra ley, en su segundo párrafo. Dice, artículo 14, segundo párrafo: en caso de que no existiera la posibilidad de presencia de los dos testigos, el notario público agregará al documento de voluntad anticipada todas las señas o características físicas y personales del solicitante. A diferencia del testamento patrimonial, si no hay la posibilidad de identificación, los testigos podrán intervenir, ¿sí? No se otorga el testamento si no hay la identificación de ley, ¿sí? Credencial de elector, pasaporte, un documento oficial, ¿sí? Esas son las diferencias en cuanto a los dos tipos de testamento, el vital y el patrimonial. Vamos a hablar de las coincidencias ahora. Ambos documentos, en estos documentos estamos ante la presencia de una declaración unilateral de voluntad. Habrá personas que digan, pues no puede ser el documento de voluntad anticipada una declaración unilateral de voluntad en virtud de que intervienen terceros, testigos, intérpretes. Eso no importa. Lo mismo puede pasar con el testamento público abierto, que puede intervenir un intérprete, puede intervenir testigos, etcétera, etcétera, y no por ello deja de ser una declaración unilateral de voluntad, donde lo que prevalece precisamente es la voluntad del otorgante o solicitante. Otra similitud con el testamento: ambos documentos se otorgan ante notario público. Otra similitud: la voluntad debe ser expresada de modo claro y terminante. Otra: pueden intervenir 2 testigos a solicitud del otorgante. Otra coincidencia: es nulo el instrumento si se otorga en contravención a las formas establecidas por la ley. Otra coincidencia: se prevé la asistencia de un intérprete cuando se ignore el idioma español. Otra coincidencia: es válido el documento otorgado en la fecha más reciente. Hay otras coincidencias: puede ser revocado ambos instrumentos,
por el otorgante en cualquier momento. Y finalmente, ambos instrumentos contemplan la posibilidad de donación de órganos. Bien, para finalizar esta plática, espero que no ruidos ya más, quisiera comentar algunas disposiciones de los artículos transitorios de nuestra ley de voluntad anticipada del Estado de Veracruz. En el artículo 3 le otorgaban 90 días naturales al Ejecutivo a partir de la entrada en vigor de la presente ley para emitir el reglamento de la misma. A la fecha no hay reglamento de la ley. El artículo 4 establecía que el Ejecutivo deberá realizar a más tardar en 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley las adecuaciones correspondientes al reglamento interior de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave para proveer en la esfera administrativa lo relativo a la creación de la unidad especializada en materia de voluntad anticipada. Quiero comentarles a ustedes, yo he hecho algunos instrumentos, ¿sí?, y no he podido dar cumplimiento a esa obligación que tenemos de dar aviso 3 días después de haberse suscrito ese documento. ¿Por qué? Porque no existe tal unidad especializada en el sector salud. No saben nada, al igual que el reglamento. También menciona en el quinto transitorio que el Ejecutivo del Estado deberá suscribir el convenio de colaboración correspondiente con el Colegio de Notarios a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y asegurar el menor costo posible de los honorarios correspondientes al documento contenido en la citada ley, así como la inclusión de la suscripción del mismo en las jornadas notariales. Señores, hasta la fecha no hay tal convenio de coordinación. Y si ustedes me lo permiten, ya para terminar, yo quisiera hacer una propuesta. Está establecido en la ley y en los transitorios, porque es un tema de muchísima relevancia, es una figura jurídica de suma importancia. Vamos a darle difusión a esta ley de voluntad anticipada, que la sociedad sepa que podemos evitarnos sufrimientos, incertidumbre, mucho dolor, etcétera, etcétera. Yo propongo concretamente que colateralmente con la campaña Septiembre, mes del testamento, se implemente conjuntamente la voluntad anticipada, ¿sí? Lo dejo a su mejor opinión. Muchísimas gracias.